Además de servirnos todas estas categorías para crear definiciones completas de aquellas cosas sustancias que queremos hablar, también nos es muy útil en la creación de argumentos, los cuales vamos a distinguir de las oraciones y que están compuestas por juicios, proposiciones. Ahora bien, las oraciones contienen por lo general, y eso lo han enseñado desde la primaria, sustantivo, verbo y predicado. Ahora bien, estos nombres están relacionados con las cosas que conforman a las proposiciones, a los juicios. Ahora bien, la oración enuncia algo, mientras el juicio afirma o niega una característica, un predicamento de la sustancia, ¿no? Entonces, el sustantivo en realidad para nosotros es una sustancia. Normalmente cuando creamos una proposición, hablamos de género, especie, sustancia, y previo a ella puede haber una serie de palabras que hablan de extensión, de a quienes interviene esa característica, ya sea que todo o toda esa género, toda esa especie tenga esa característica, que ninguna la tenga, algunos, y después vendría el género para conformar esa proposición. Sin embargo, si hablamos de un singular, con el solo singular estaría la sustancia ya creada. Después viene el verbo ontológico, que depende su expresión del predicamento, es decir, de las otras 9 categorías de las cuales vamos a hablar, y en ese sentido, digamos, hay una variación de este verbo ontológico y, bueno, del predicamento. Ahora bien, hay varias clases de modalidad del enunciado. Está la enunciativa, la interrogativa, la exclamativa, la exhortativa, la desiderativa y la dubitativa. Entonces, en ese sentido, tenemos una serie de enunciados que vamos a distinguir por ciertas palabras y cierta conformación. La interrogativa, por supuesto, siempre lleva signos de interrogación, tiene las clásicas preguntas qué, dónde, cómo, dónde, cuándo. La exclamativa siempre lleva los signos de exclamación. La exhortativa, que siempre tiene la conformación del verbo, ¿no?, como una orden. La desiderativa, que habla de un deseo, que tiene una expresión verbal que incluye un deseo, que incluye algo que se desea, ¿no?, que se quiere. La dubitativa, donde dudamos si puede suceder o no el evento, y la de posibilidad, ¿no?, que es posible que sea de tal o cual modo. Y por supuesto está la enunciativa, que además, como se dan cuenta, esta no respeta el sujeto verbo predicado, sino que tiene esta otra estructura. También se nota, y a eso hay que estar muy al pendiente cuando hablamos del español, que nuestro sujeto, por lo general en español, se encuentra y se obvia a través de la conjugación del verbo. Ahora bien, esto nos lleva a las proposiciones y a la clasificación de las proposiciones. Normalmente se clasifican de 4 modos, por lo general, a través de los sujetos o sustancias de las que habla. Si es universal, es toda, todo, ninguna. Si es particular, alguna, algunos, algunas. Si es singular, es el nombre particular, y por supuesto el indefinido, que sería los que inician con un artículo. Y después viene la proposición y su clasificación a través de las cópulas, que son las cualidades, o sea, que afirma o niega. En este caso, vamos a encontrar expresiones afirmativas o negativas. Todo humano es racional, afirmativa. Negativa, ningún humano es irracional. Ahora, hay otro tipo de clasificación, que es por las predicados, y que tiene que ver con la relación entre las sustancias y el predicamento, y en ese sentido se dividen en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. En el categórico afirmamos o negamos. En el hipotético estamos llevando a cabo una hipótesis, y en el disyuntivo estamos entre una u otra opción. La siguiente clasificación tiene que ver con la modalidad, y es la realidad. Si es apodíptico, asertórico o problemático, es decir, si pertenece a la sustancia misma, la característica que estamos diciendo es apodíctico. Si
no estamos seguros si dudamos, es problemático. Y por supuesto el asertórico que habla de que es posible, ¿no? Muy probable que sea así. Ahora bien, hay otra forma más de clasificar las proposiciones, ¿no? Y aquí se repite y la cualidad, por la cualidad esencial que llamamos afirmativos y negativos, por la cualidad accidental que sean verdaderos o falsos. En este caso, la cualidad esencial es porque pertenece a la proposición misma, esta, la afirmación o la negación, mientras que la cualidad esencial tiene que ver con su relación con la realidad. ¿Es una proposición verdadera o es una proposición falsa? La materia, que son necesarios, imposibles, posibles o contingentes. Necesarios es que debe ser así, no puede ser de otro modo. Imposible es que no puede realizarse, que hay una contradicción entre la sustancia y la categoría que le estamos colocando. Posible es que sea, digamos, probable que suceda, y contingente significa que es así, pero podría ser de otro modo. Por ejemplo, Laura tiene el cabello oscuro. Es contingente porque bien podría pintármelo de colores. El otro es sobre el modo de conocer el nexo. El analítico es otra vez esta idea de pertenece a la sustancia misma la característica, y el sintético nos brinda nueva información. Ahora bien, también está por las relaciones mutuas entre las proposiciones, ¿no? Es decir, que sean conciliables, que se puedan, aquí para estas relaciones mutuas se requieren dos proposiciones. Entonces, son conciliables estas dos proposiciones, son inconciliables, o sea, no pueden estar en la misma secuencia argumentativa, son contradictorias, son contrarias, son privativas, una priva a la otra, es decir, posible es la forma, digamos, positiva de llamarlo, y privativa sería imposible. Luz, oscuridad, día, noche. Muchas veces notamos estas privativas porque tienen un prefijo que nos indica negación. Por ejemplo, irracional. Irracional es privativo de racional. Y relativas, que tiene que ver con que estén relacionadas o que devengan de eso. La comprensión, y que básicamente es concreta, abstracta. Es decir, si hay una experiencia sensible de por medio, es una comprensión concreta que tenemos directamente a través de nuestra sensibilidad. Abstracta requiere un proceso racional para llegar a ello, de tal modo que rosa es concreta, belleza es abstracta. La siguiente es de perfección subjetiva y tiene que ver con el proceso cognitivo que tenemos. Oscura es cuando lo enunciamos, pero no tenemos muy clara la definición y el contenido de la misma. En la clara tenemos clara, confusa y clara detallada. Podemos conocerlo por su nombre, tal vez conocer algunas de sus características, pero no comprenderlo en toda su complejidad. La clara detallada es esa comprensión compleja, mientras que la clara confusa es tener una idea general de lo que estamos hablando. Y la otra es, por supuesto, primitiva y derivada. La primitiva tiene que ver con el origen, es decir, aquí la rosa es origen, porque estamos hablando de una experiencia sensible, y la derivada de ella, ¿no? En este caso, por ejemplo, derivada es el alma es derivada, o la belleza es derivada, porque es un proceso de abstracción que nos va a llevar. Sin más, espero que esto sea de utilidad.